Es un recording. Muy bien, chicos. Entonces, debo de imprimir la lista de todos ustedes, no la tengo a la mano, para poder irles preguntando por lista y palomear a los que ya les pregunté. Eso lo haré próximamente. Pero mientras no tengo la lista, pues les voy a preguntar como los veo, en el orden que los veo aquí. Por favor, solo habla al que le pregunte. No tengan miedo, el que le pregunte, y luego cuando yo diga ayuda, entonces pueden opinar los demás, cualquiera, el que quiera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con nuestro taller de estimulación temprana de rayos X. Entonces, la curiosidad mató al gato. Muy bien. Vean esa imagen. Díganme qué creen que es esa imagen, si no es que ya lo saben por alguna razón, que ya hubieran visto esta presentación. ¿Qué creen que sea? O descríbanla. Vamos a empezar aquí, conforme aparecen aquí en mis cuadritos, y en la parte de arriba está Fernanda Zúñiga. Así que vamos a empezar por Fernanda Zúñiga. Describe lo que ves. Parece como una espiral. Ok. Y ¿Qué características tiene? ¿Es algo espiral? ¿Qué más? no sé, pues la tonalidad, o sea, que es más blanco en el centro, Ajá. ¿Es homogénea o es heterogénea? heterogéneo. Ya vamos a aplicar esos criterios. Es una espiral heterogénea. ¿Tienes Ujú. alguna idea de lo que puede hacer esto? Es una radiografía de algo, Mm, la verdad no. ¿no? ¿Alguien? ¿Ayuda? ¿Alguien de los que están aquí presentes tiene ¿No un será un caracol? caracol? ¿Dijiste, Maritza? Sí. ¿Ya habías visto la presentación o habías visto la imagen? No, pero es que, bueno, si agarras un caracol y lo ves de la parte de abajo, más o menos así se ve. Correcto, muy bien. O sea, si ya la vieron la presentación, tampoco hay problema. O sea, no hay bronca. El concepto es el que quiero que quede claro. Entonces, fíjense cómo en esta imagen es una proyección lateral del caracol. Entonces, cuando vemos estas dos proyecciones, nos podemos ya dar una idea de qué cosa estamos viendo. De ahí el principio filosófico y radiológico de one view is no view. Es decir, una sola vista en rayos X no me da la información tridimensional de algo. Por eso en rayos X generalmente necesito dos proyecciones. Entonces la placa de tórax, por ejemplo, se debería de solicitar como posterior, anterior y lateral. Sin embargo, por cuestiones económicas, de ahorro, de radiación, los tórax de pacientes que no tienen síntomas, como un tórax de escrutinio, como las placas de ahora, las imágenes de ahora son digitales y tienen mucha capacidad de resolución, de densidades, a pesar de que esté sobrepuesto todo, pues a lo mejor con una placa de tórax me es suficiente en posterior anterior, pero en algunas circunstancias sí voy a requerir la proyección lateral. Lo recomendable en un paciente con síntomas es una proyección posterior anterior y lateral, porque one view is no view. Muy bien. Vean esta imagen. Maritza, ¿qué estudio es? Es una radiografía de tórax. Ok, radiografía de tórax. El nombre correcto es teleradiografía de tórax, porque cuando en un principio de rayos X es que el objeto que vamos a radiografiar debe de estar lo más pegado posible a la placa para evitar la distorsión. Si ustedes ponen un foco y ponen su mano y proyectan la sombra hacia la pared o al techo de su mano, ¿cuál es el tamaño de la sombra? ¿Es igual o de qué tamaño es comparado con la mano? Mucho Mayor. más grande. Mucho más grande. ¿Cómo hago para que el tamaño de la sombra sea
lo más cercano posible a la realidad. Alejándote, ¿no? Alejando la mano. Así se hace más grande la sombra. Entonces acerca. Acercándose. Entonces, si por ejemplo tú pegas la mano a la pared, va a ser casi del mismo tamaño. No del mismo tamaño, porque nunca va a ser del mismo tamaño. Pero si lo pegas a la pared, el factor de distorsión es de 0.8, de manera que lo que miras en la placa lo multiplicas por 0.8 y eso es lo que te da la realidad, con la condición, con dos condiciones. Una, de que la distancia del foco, o sea, del tubo de rayos X a la estructura en tórax sea de 1.8 metros. Por eso se llama tele. Tele quiere decir lejos. Entonces, que el tubo de rayos X esté a 1.8, que son 6 pies más o menos. Y la segunda, que el objeto que voy a radiografiar esté lo más pegado posible a la placa. Esos son los factores. Entonces, la forma correcta de describir esa imagen es que suponemos que es una teleradiografía de tórax en proyección posterior-anterior. O sea, esa es la versión larga de cómo describir esta imagen. Muy bien. Ahora, Daniela Reséndiz, manifiéstate. A ver, Daniela, ¿qué ves en esta imagen? Pues supone que se ven los pulmones y se ven muy radiopacos. Vamos a evitar el lenguaje ambiguo. Vamos a evitar el parece, se supone, el creo. Es lo que ves, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Ves los pulmones como? Muy radiopacos. Exacto, muy radiopacos. Esta es una imagen totalmente atípica e inusual. ¿Qué crees que sea? ¿Qué crees que esté pasando aquí en este caso? Pues bueno, podría ser que estén llenos de agua. Pero el agua tiene densidad de Sí. partículas. Mm, Y esto está muy radiopaco. No dijiste radiopaco. Está muy radiopaco, efectivamente. ¿Qué más ves en esta placa aparte de los pulmones blancos? Hay como una estructura, un tubo, parece ser un tubo. Correcto. ¿Dónde crees que esté ese tubo? ¿Para qué crees que sirva? Mm, ¿Qué podría tener un paciente un tubo? Pues un endotraqueal. Claro, una cánula endotraqueal, muy bien. Aparte del tubo y aparte de los pulmones blancos, ¿qué otra cosa te llama la atención de esta imagen? Hay unas líneas blancas que atraviesan el paciente, muy blancas. ¿Las ven? Sí, ¿Ya las viste? Esos sí. son electrodos o sondas. A veces los tubos o sondas nasogástricas llevan en la orillita una estructura metálica o de alta densidad para poder verlas en la radiografía y saber en dónde están. Entonces, esta imagen, esta línea delgadita, seguramente es una sonda nasogástrica. Este es un tubo que está en alguna estructura venosa del paciente. Esta es la cánula endotraqueal. El tubo que tuviste seguramente es este. Y no checa para que sea en la tráquea porque está chueco. Y la tráquea no está chueca. El tubo de la traqueostomía, de la intubación es este. Se ve la orilla del tubo. Ok, entonces, ¿qué podemos inferir de todo esto, Daniela? ¿Qué piensas de este paciente? De su situación clínica. Ayuda. Que está maybe en UCI o es muy crítica su situación. Está crítica su situación. La imagen, la primera vez que vi yo una imagen como esta, me golpeó porque decía yo, hey, what the fuck, ¿qué es eso? O sea, ¿qué diablos es eso? No, o está muerto y le llenaron los pulmones con medio de contraste, o no sé, o sea, no me imaginaba ni me explicaba eso hasta que leí que hay una sustancia que se llama surfactante, y esta sustancia surfactante que se conoce como perfluorocarbón es muy densa, y entonces en la radiografía es muy blanca.
Y entonces a los pacientes que tienen daño alveolar difuso, que están en insuficiencia respiratoria, por un lado les ponen una cánula en la vena yugular en donde les están sacando la sangre para filtrarla, para oxigenarla. Hacen una bomba de circulación extracorpórea y luego les regresan la sangre a través de la misma cánula que tiene a veces dos tubos, uno de entrada y uno de salida. Y luego, por otro lado, les inundan los pulmones con este líquido para mejorar la tensión alveolar, que no se colapsen los alveolos y que puedan respirar. Entonces, se supone que con estas sustancias se puede respirar en el agua. ¿Cómo la ven? ¿Habían oído algo de eso? Y hasta hicieron una película basada en este evento de unos cuates que se meten a investigar al fondo del mar ciertas cosas y de pronto a experimentar con el perfluorocarbón, le llenan el casco a un fulano con este líquido que siente que se va a ahogar, pero finalmente no se ahoga. Y entonces se hizo un experimento con una rata que se mete en este líquido y no se ahoga. Bueno, durante unos minutos, después sí se ahogó, pero bueno, esta sustancia que se inyecta en los pulmones se llama perfluorocarbón. Y ahora lo que se usa es un líquido surfactante que ya no es tan denso como este, pero igual se inundan los pulmones del paciente con este líquido que tienen daño alveolar difuso y con esto se mantiene vivo el paciente hasta que se recupera. Ya que se recupera, pues ya le quitan su sonda con la que están haciendo la bomba de sangre, etc. Entonces, la idea de esta presentación, la idea de esta diapositiva es ver las diferentes densidades que pueden ocupar el pulmón. Entonces, por ejemplo, el derrame pleural, yo lo voy a ver igual aquí que esta sustancia con el perfluorocarbón. El líquido en la pleura va a ser blanco y homogéneo. Si les digo muy blanco, me refiero a que es blanco opaco como esto, pero no opaco como esto. Esto es de muy alta densidad. Y en esto ya quedamos calcio, hueso, metal y medio de contraste. En cambio aquí lo que tengo es opacidad total de ambos pulmones, pero más o menos aparentemente aquí homogénea. Ya dijimos que las opacidades pulmonares son de la consolidación alveolar son heterogéneas y aquí no alcanzo a ver broncograma aéreo. Pero bueno, si le hago tomografía, a lo mejor en la tomografía que tiene más resolución de densidades y más resolución espacial, sí podría ver el broncograma aéreo. De hecho, pareciera verse aquí algunos tubitos negros. No esos tubos que son sondas pleurales, sino este tubito negro. En fin, entonces, supongo que ya entienden bien mi terminología cuando les hablo de resolución espacial, resolución de densidades, etc. Y entonces, la diapositiva previa, el lema de la diapo previa es One View is No View. El lema de esta diapositiva en particular es el juego de densidades a nivel de parénquima pulmonar. Muy bien. Hansel, ¿qué ves? Una toma lateral de un cráneo, bueno, con una estructura que lo atraviesa. Una radiografía lateral de cráneo, correcto. ¿Con una estructura que qué? Que atraviesa el cráneo de la parte frontal a posterior con una inclinación hacia arriba. ¿Cómo sabes que lo está atravesando? ¿Qué tal que no lo atraviesa, sino que lo tiene a un lado? Podrías utilizar un lenguaje ambiguo y decir que parece que la atraviesa. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿qué hago para saber ¿qué hago para saber si la atraviesa o no? Tomar una de otro ángulo. O sea, una proyección ¿qué? Frontal. Frontal, pero vamos a decir antero-posterior. Antero-posterior. El tórax es posterior-anterior. Todas las demás estudios de radiografía se toman en antero-posterior. Entonces, en la proyección antero-posterior, efectivamente estaba atravesando la
Una flecha estaba atravesando el cráneo. Muy bien. Ahora te voy a poner este otro ejemplo. ¿Y ahora qué ves? Una radiografía lateral de cráneo con estructuras que parecen clavos enterradas o dentro de el cráneo. Así es, ese cuate le atacaron con una pistola de esas neumáticas que desprenden clavos Ouch. y así lo dejaron. En los dos casos hay algo más que se puede mencionar interesante en proyección de la boca. Que ¿Tienen sondas o están como las líneas de que algo entra? claro, los dos están intubados por razones obvias. O sea, los dos están graves, entonces están intubados, están en una camilla y en ellos tomaron solo la placa lateral, por eso no pudieron tomar la placa anteroposterior, porque están en la camilla o están en la tabla esa que usan los rescatistas. Y aunque sí se puede tomar de frente, pues si ya estás viendo que traen la flecha en el ojo, pues no hay problema, nomás la toma la lateral es lo que se puede para ver si atravesó o no atravesó. Muy bien. Entonces, aquí, aunque solo tenemos una proyección, pues aquí sí puedo decir parece o está en proyección de, por ejemplo, si yo veo algo metálico en una placa de tórax y solo tengo la PA, entonces no sé en dónde está. Puede estar en las partes blandas, puede estar en el músculo, puede estar en la bolsa de la camisa, o sea, no sé dónde está. ¿Explico? Muy bien. Aquí en mis cuadritos, la que sigue que tengo a la mano es Fernanda Velázquez. A ver, Fernanda, ¿qué ves? Una teleradiográfica de tórax. Una radiografía de tórax o una tele de tórax en postura anterior. Bien, ¿normal o anormal? A mi parecer anormal porque tiene un círculo. Vamos a evitar la terminología ambigua. Aquí no, aquí vamos a Ok. aparece. Se observa se observa que Un círculo radiopaco. ¿qué tan de Paco? Es que cuando hablamos de opaco tenemos grados, ¿no? ¿Cuál es el grado más alto de opacidad? El muy radiopaco. Muy radiopaco. Y ya, entonces, ¿qué crees que sea? ¿Qué parece que sea? ¿Qué piensas que sea? ¿Qué cosa crees que sea? ¿Qué se te figura? ¿Ayuda? ¿No es una moneda? Una moneda, correcto, parece una moneda. Bien. ¿De qué cantidad? Como de 10 Parece pesos. 10 Es que pesos. se ve Ajá. muy grande, ajá, se me hizo muy grande para hacer moneda. Acuérdense que se magnifica con la proyección. Bien. Siguiente pregunta. ¿Es una moneda o son dos monedas? Pues tendría que tomarla de otro ángulo porque aquí Tendrías solo se ve una. para saberlo. Sin embargo, en esta proyección hay algo que llama la atención de esa moneda, que es Que se ven Que las dos distintas clases de metal que tiene. ajá, se se ve ven un borde. diferentes exactamente porque tienen dos distintas clases de metal. Muy bien. Me llegan a urgencias con este niño porque tiene dificultad respiratoria. La pregunta es, ¿en dónde está la moneda? ¿En dónde creen que dónde tú, Fernanda Velázquez, en dónde crees que esté la moneda? ¿O dónde puede estar la moneda? ¿En qué espacios puede estar la moneda? En la tráquea. En la tráquea es una posibilidad y la otra. En el esófago. Exacto.
Son las dos posibilidades, porque ni modo que la traiga en el pellejo, ni modo que la traiga en el músculo, ni modo que la traiga en el pulmón. Entonces, hay esas dos opciones. Viendo esta imagen, ¿en cuál de las dos estructuras crees que esté? ¿Ayuda? En el esófago. ¿Por qué? Es que me parece ver la tráquea atrás, que Exactamente. está radiolúcida, y el esófago enfrente, que es lo que está radiopaco. Exactamente, Beira. Fíjense bien, se alcanza a ver la tráquea desde arriba hasta abajo. Y obviamente el tamaño de la moneda es muy grande para el de la tráquea, por lo tanto no puede estar en la tráquea. Y si estuviera en la tráquea, no estaría así, sino que estaría así. ¿Por qué? Porque el calibre de la tráquea es menor al calibre del esófago. Hay otro detalle. ¿Por qué estaría de canto y no de frente si estuviera en tráquea? Porque la tráquea es un cartílago que no hace un círculo completo. La única parte donde el cartílago no está cerrado es en la parte de atrás. De manera que si metieran a fuerzas algo en la tráquea, sería más difícil meterlo así y sería más fácil meterlo en donde el cartílago no está cerrado. Pero bueno, la situación del bebé, del niño, sería bien diferente. El bebé con una de esas en la tráquea vendría ahogándose con una tos incoercible. Y si el niño viene así como que todo simpático, porque viene caminando, pues se tragó la moneda y nada más tiene un poquito de molestia, pues es porque está en el esófago. Pero hay que estar trucha con esto porque con frecuencia los niños se tragan o se meten cuerpos extraños y se les van a la tráquea. Canicas, aretes, todo lo que se les ocurra, a los niños se les va o al esófago o a la tráquea porque son muy traviesos. Y hay que estar muy truchas con eso para saber qué es lo que voy a pedir, si una broncoscopía o le voy a pedir algún otro estudio de tubo digestivo. Bien. Ahora veamos esta imagen. Joshua, para que le toque ya a algún caballero y no vayan a decir que me ensaño con las mujeres, porque uy, las cosas están muy delicadas, luego van a decir que el doctor se la... Entonces, Joshua, a ver, esta segunda imagen, la que está a la derecha de la moneda, ¿qué ves? Descríbela. Tu micrófono, Joshua, no está funcionando. Bueno, probando. Profe, es que él creo que había tenido problemas con el micrófono últimamente. De acuerdo, bueno, pues hay que pedirle que lo resuelva. Diego, manifiéstate entonces. En la derecha es una... Diego, manifiéstate. Pues... ¿Sí me escucha? Sí, pero no te veo. Ah, ok, perdón. Es que andaba todo despeinado. No importa, es que por eso exigimos un cierto de mínimo de ¿qué dijimos? De etiqueta de clase. O sea, Sí. yo me visto para darles la clase. Bueno, además porque salgo corriendo para irme a trabajar. Mínimo que vaya como ustedes están. Pero hay un mínimo de etiqueta que sí les pido que tengan. Bien. Sí, profe. Venga, Diego. Entonces es una teleradiografía de tórax. Y al principio igual hay como una estructura radiolúcida en el comienzo. ¿Cómo dijiste? Radiolúcida. A ver. Sí, ¿no? Radiolúcido. ¿Qué es radiolúcido en una placa? Que se ve más blanco. No, estás mal. ¿No? Ah, ok. Ya tienen que dominarlo porque tienen que estudiarlo, porque tienen que caerles el 20. Es clave. Entonces, si no es radiolúcido, es radiopaco. Checa tu tabla de densidades. ¿Qué? ¿Es una imagen qué? Aquí lo tengo. Pues es como la moneda. ¿Qué densidad tiene? Pues, a ver.
Es sí, entonces, perdón. Es aquí lo tengo. Pues radio opaca, ¿no? Entonces, ¿Es radiopaca como el hueso? pues todavía más, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice en la terminología que tenemos? Es lo de hiperdensa. 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 No, no es hiperdenso. Eso es en tomografía. En rayos X, ¿cómo se llama? No, entonces ando confundido, profe. Disculpe. Ok, tienes que revisar tu tabla de densidades porque si no, vamos a poder avanzar. Y si entonces, si no usamos la misma terminología, cuando yo diga radiopaco, ustedes... radiopaco. Cuando yo diga muy radiopaco, ustedes van a estar viendo otra cosa. Y entonces no nos vamos a entender. Hay una imagen muy radiopaca. Hay una imagen muy radiopaca. ¿Cuáles son las cosas muy radiopacas en una radiografía? Digo? Pues vienen siendo los huesos, metales. ¿Qué más? 4 cosas. Huesos, metales, calcio. Y sales y calcio, el medio de contraste. Eso. O el medio de contraste que se utiliza. Exactamente, muy bien. Ahora, de esas 4 cosas, ¿qué crees que sea eso que se ve? ¿Es calcio, hueso, metal o medio de contraste? Yo lo veo como un metal, podría ser. Metal. ¿Qué crees que sea? Llave. ¿Alguna idea de lo que crees que sea eso? Pues podría ser una llave o algo así. A ver, no sé. ¿Qué más? ¿Alguien ayuda? ¿Alguien se le ocurre qué puede ser eso? ¿Un catéter? ¿Una llave? Los catéteres habitualmente son de plástico. Entonces, esto es algo diferente de un catéter. Es de metal. ¿No, Vani? ¿Una hebilla? ¿Una qué, perdón? ¿Hebilla? Una hebilla. Pero así como que una hebilla metida aquí en el tórax es poco probable que se la haya tragado. Pues bueno. Bien. ¿Hay, Saji, alguna idea de qué es? Buenos días. Hola, buenos días, aquí. ¿Tiene densidad de metal? ¿Correcto? Pensé en un tornillo, un remache. Ahí les va un tip. Pero también pareciera como una cánula. Eso, ¿una cánula de qué? Pues una cánula de traqueostomía, doctor, parece. Exactamente. Cuando se le hace traqueostomía a un paciente que está en cuidados intensivos, se le pone una cánula de plástico, pero cuando ya se va a ir y no lo pueden reconectar por algún problema de la laringe o lo que sea, se les pone una cánula de metal, que también puede ser de plástico, pero este es de metal. Entonces, lo que vemos aquí, miren, es el frente de la cánula. Estos hoyitos es un listón que sirve para ponérselos al cuello, y esto es el tubito que está hacia adentro de la tráquea. ¿Comprenden? Entonces es una cánula de traqueostomía, una cánula metálica de traqueostomía que le pusieron a un paciente que se fue a su casa porque no lo pueden volver a intubar por alguna razón. Digo, extubar. Bien. Gracias, aquí. Ahora vamos a ver qué sorpresa nos depara en esta otra imagen. Vean la imagen que tenemos a la izquierda y díganme, vamos a ver, Daniel Domínguez. Ve la imagen y dime qué ves que te llama la atención. Ok, se ven, pues es una radiografía también de tórax. Llama la atención unas líneas blancas. ¿Cómo decirlo? Perdón, unas líneas muy radiopacas. ¿Correcto? ¿Qué crees que sean? ¿De qué crees que sean? Si son muy radiopacas, ¿es calcio? Pues podría ser, pues yo pensaría en metal. Exacto. Entonces puedes decir, veo unas líneas que parecen metálicas. Bien. ¿Por qué habría esas líneas metálicas ahí? ¿Alguna idea, Daniel? Podría ser suturas. Corrige, profundiza, síguele. Explícate.
No sé qué más. ¿Suturas en, ¿Mande, perdón? suturas en dónde? Pues podrían ser desde el pecho hasta, no sé, tal vez en el corazón. ¿Cuál es el pecho? Eh, ¿Qué estructura anatómica es el pecho? pues, el tórax, el diafragma, no sé cómo. Los diafragmas son estos. Ah, Aquí estamos en línea media. Entonces, ¿dónde podría estar? Ayuda. ¿Manda? Ayuda. Somebody. ¿No están en esófago? No. ¿No es el esternón? Esternón. Cuando abren el esternón, es una estructura muy dura, muy densa. Lo cortan con unas tijeras así como de codar pasto y abren para operar el corazón, para hacer bypass o lo que sea, o ponerle válvula o lo que sea, y para cerrarlo le ponen estos cerclajes de alambre con pinzas, así como de plomero. Entonces, esto que ven aquí son cerclajes. También podrían estar en columna. A lo mejor le podrían haber hecho una fijación de columna, porque en esta proyección yo no puedo saberlo. Pero ya cuando sabemos que este tipo de cerclaje está en el esternón, es porque le hicieron alguna cirugía de corazón. Bien, hay otra cosa, hay otra estructura de densidad interesante en esta imagen. ¿Alguien la ve? Una estructura... La parte inferior, En la parte inferior, ¿qué forma tiene? como circular. Correcto, como circular. ¿Alguna idea de dónde podría estar esta estructura? ¿O a qué parte del cuerpo pertenece esta estructura? ¿O qué parte del cuerpo podría tener esta forma en esa proyección? Lolita. ¿En el estómago? El estómago queda por abajo de los diafragmas. Paul. No, también pensé que era el estómago. No, el estómago está abajo. Natsuo. Estructura, perdón. ¿Qué estructura podría, en dónde podría ser esa imagen blanca? Es esta, miren, esta curva blanca acá. ¿En dónde creen que esté? ¿En el esófago? El esófago corre en forma lineal, a menos de que el esófago estuviera dilatado. Ahí sí te la valdría. Y a veces sí se dilata mucho el esófago y nos produce una sombra aquí extraña. Pero que está relacionado con el corazón, porque le hicieron una cirugía del corazón. ¿No es la aorta? La aorta es esta línea blanca que viene por aquí, es el botón aórtico y aorta ascendente. La aorta ascendente sí podría estar por aquí, pero no. ¿Saben qué es? El pericardio. Okay. Es el pericardio. ¿Y por qué está blanco el pericardio? Montoya, manifiéstate. Diego, manifiéstate. Yo aquí estoy, doctor, pero vine al baño. Okay. Puede ser por pues una cicatriz o una sutura. No sé. Le abrieron el corazón. Cuando abres el corazón, tienes que abrirlo por capas. Entonces tienes que abrir el esternón, te vas a encontrar el corazón, vas a ver grasita y luego abres el pericardio. Luego abres el pericardio y luego ya te metes al corazón y haces lo que tengas que hacer en el corazón. Lo abren, le ponen la válvula, lo que sea. Luego cierran el corazón, cierran el pericardio, cierran el esternón y dejan un drenaje. ¿Por qué se deja un drenaje? Porque va a sangrar al paciente. Y no queremos que se llene de sangre, queremos que la drene. Entonces, la sangre a la larga se puede calcificar. Y esto que vemos aquí es el pericardio calcificado. ¿Ok? ¿Me explico? Ahora piensen, ¿qué peligro le puede dar al paciente el pericardio calcificado? Pues no permite la distensión del corazón, ¿no? Exacto, produciendo un síndrome que se conoce como, o cómo se llama ese proceso en el que el pericardio, ya sea por fibrosis o por calcificación, no deja que el corazón se expanda. Pericarditis. La pericarditis es la inflamación del pericardio que puede llevar como consecuencia una fibrosis del pericardio. Es el proceso agudo, pero la cicatrización, ¿cómo se llama la entidad que impide que el corazón se distienda? Y entonces, como no puede bombear la suficiente sangre por la capacidad, lo que hace el corazón es hacerlo más rápido. ¿Cómo se llama ese síndrome que empieza a ingurgitarse
la sangre, en las yugulares, se No produce es, hepatomegalia congestiva, etc. no es insuficiencia cardíaca. Bueno, insuficiencia cardíaca es que el músculo cardíaco no pueda bombear porque está enfermo. Es el corpus pulmonar. El cor pulmonar es una enfermedad pulmonar que repercute en el corazón. No es el caso. Eso se llama tamponade. Tamponade. O sea, es un tamponamiento. O sea, el corazón está atrapado en un pericardio que no lo permite funcionar bien. Entonces, este paciente hay que operarlo y hacerle pericardiectomía. Es lo mismo que pasa si en el pericardio se llena de líquido. El corazón se ve grandote, pero no es porque el músculo está enfermo. El corazón se ve grandote porque hay líquido. Y entonces este líquido impide lo mismo igual al corazón que se mueva y produce un tamponade. Entonces, este proceso de ingurgitación yugular, que se llama síndrome de vena cava superior y todo ese rollo, puede ser producido por una pericarditis constrictiva o puede ser producido por un derrame pericárdico. Que en este caso, si yo veo esta imagen, pienso en pericarditis constrictiva por calcificación del pericardio. ¿Me explico? Entonces, fíjense, en estas tres imágenes, lo que tenemos, imágenes de alta densidad mayor al hueso, que son básicamente metálicas y esa calcificación del pericardio. ¿De acuerdo? Bien. Pero la clave aquí, en la descripción, es que son lesiones muy radioopacas. Metal. También podría ser medio de contraste en el pericardio, pero obviamente no se le inyectó medio de contraste en el pericardio. Es la secuela de una calcificación. Calcificación, calcio y hueso. Muy bien. Ahora vamos a ver esta otra imagen. Vamos a ver a quién tenemos por aquí que no le haya preguntado. Mariana Ríos. A ver, Mariana, ve esta imagen. ¿Qué estudio es? Es una radiografía lateral de cervicales. ¿Una radiografía lateral de qué? ¿Cervicales? De columna cervical. Se dice de columna cervical. Muy bien. ¿Y qué te llama la atención? Pues parece que hay como un artefacto, una C6, ¿Un artefacto de qué densidad? muy radiopaco. Ya puedes decirme específicamente qué densidad. Porque ya sabemos cuáles son las cuatro cosas, pero yo puedo saber cuál es. La de más de 1000, algo así. Podríamos decir, es una imagen de densidad metálica. Ok. Esa sería la forma de describirlo, ¿correcto? Todos lo registran. Imagen de densidad metálica. Entonces yo te puedo preguntar, ¿por qué piensas que es metal? Ah, pues porque es muy radiopaco. ¿Ok? ¿Será medio de contraste? Pues no. ¿Será calcio? Pues no. ¿Cómo describes esa imagen, Mariana? Aparte de que es metálica. Pues parece que tiene como forma de... como que tiene una cúpula, no sé. ¿Alguien sabe qué es esa imagen? ¿Como un tornillo? Los tornillos, bueno, parecería ¿Una bala? una bala. Parece una bala de postas, ¿no? Eso, una posta, es una posta. ¿Cuál es la diferencia entre una posta y una bala? El material, supongo. O la forma. La forma, el material. ¿Qué es una posta? Dile aquí a la concurrencia que es una posta, Daniel. O sea, no es como que no sé describirlo bien, pero son pequeñas como balitas que se utilizan para cazar o, bueno, a veces cazar, o practicar tiro o algo así. Correcto. Mariana, ¿en dónde crees que esté esa posta? Tienen otro nombre. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre para ese tipo de posta? Nombre medio diabólico. Diablo. También les dicen diábolos. Uy, qué medio. Bien. Mariana, ¿qué crees que sea? ¿En dónde crees que esté? Puede estar en... ¿Está en la tráquea? Ayuda.
Alguien dígame, ¿está en la tráquea? Busquen la tráquea. Ahí está la tráquea, se ve el tubo negro anterior a la columna cervical. No estamos. Miren, aquí la vía aérea de la nasofaringe. Aquí se ve la vía aérea de la orofaringe. Aquí se ve la laringe. Y aquí está la tráquea. Esta es la tráquea. ¿Y el esófago dónde queda? ¿Adelante o atrás? Adelante. ¿En dónde queda el esófago? ¿Adelante o atrás de la tráquea, chicos? Atrás. Es atrás. Aquí la epiglotis. La epiglotis es la cosilla esa que tenemos ahí, que de carne, con densidad de partes blandas, que se abre y se cierra para que cuando deglutimos, se abre, cierra, tapa la tráquea y entonces deja que lo que tragamos pase por el esófago que viene por aquí detrás. Entonces, ¿creen que esté en el esófago este diablo? Sí. No, porque está muy atrás. Está demasiado atrás. Para hacer en el esófago tendría que estar en este pedacito. Pero como Juan view is no view, entonces vamos a ver la otra proyección. Y miren, ¿en dónde está? ¿En tráquea o en esófago? Pues no, está en las partes blandas. O sea, se le quedó afortunadamente, bueno, quién sabe, se le quedó en las partes blandas. ¿Qué podría de lesionar aquí que podría matar al paciente? Las carótidas. Las carótidas. Las arterias carótidas o la vena yugular. Igual de grave podría ser. Pero seguramente como la placa está muy bien tomada, pues el paciente este que se llama Gerardo, seguramente pues lo traía en las partes blandas y no le dañó ninguna de los vasos. Bien. ¿Qué ven aquí? Un arma. ¿Un arma? ¿Qué tipo de arma? Ni idea. ¿Ni idea? ¿No es de aire comprimido? No. Es Es un M4 con un lanzagranadas. ¿Es una pistola? No. No, es una ametralladora. O sea, todo eso si lo saben, echen a andar su mente. Agilicen la mente. O sea, no nada más es un arma, es una radiografía de un arma de, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen? De arma de asalto. De asalto o de larga distancia. Y no solo eso, aparte de que tiene un chorro de balas, aquí tiene un lanzagranadas, mira. Y aquí, ¿esto qué es? La mirilla. ¿Y esto qué es? El percutor. Todo esto lo podemos saber en una radiografía. Entonces, debemos de tratar de usar nuestros conocimientos que tenemos hasta este momento para saber diferenciar de una bala de una posta. La bala está constituida de una parte anterior que tiene plomo, que es la que va a ir a dañar al paciente, a que lo va a matar, y tiene lo que es el casquillo donde está la pólvora, que cuando se percute va a hacer que salga disparada, el casquillo sale por acá y la bala de plomo, que tiene una forma particular que ustedes ya conocen de bala, se va a ir a impactar en el paciente. Y cuando se impacta en el paciente, primero se deforma y segundo, produce muchos fragmentos. Y estos fragmentos metálicos tienen un nombre en particular que se llaman esquirlas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esto no es una bala. Sí es un proyectil, pero no es una bala. Entonces, tenemos que saber todo eso y estar atentos para hacer una descripción adecuada. Entonces, por ejemplo, esto que ven aquí, ¿qué es? Una pistola con silenciador. Exacto, es una pistola con silenciador y aquí están las balas, miren. Esto que está muy blanco es el plomo y esto que está aquí atrás más delgadito es donde está la pólvora y aquí está el percutor y ese es el silenciador. El silenciador lo único que hace es que todo el ruido y la presión del aire que sale cuando se expulse la bala se disuelva un poquito en todo este trayecto y entonces haga menos ruido cuando se dispara. Entonces todo eso lo podemos saber cuando hacemos evaluaciones de imágenes, ¿no? Bien, ahora fíjense, voy a seguirme yo solito. Ven aquí esta imagen y díganme, ¿es hombre o mujer? Mujer. ¿Cómo saben? Por las mamas. Por las mamas, por las glándulas mamarias, correcto. Si se fijan, aquí en la orillita de estas glándulas mamarias hay dos densidades distintas, ¿lo notan? Sí. Una aquí
y otra densidad aquí. ¿Por qué? Aquí también. Una densidad aquí, de partes blandas, y otra densidad un poquito más blanca aquí. ¿Por qué? Es porque una es la piel y pues por debajo hay grasa subcutánea y la otra son las glándulas mamarias y pues son más densas. Negativo es porque trae implantes glandulares, implantes mamarios. En la glándula normal no se ve este doble contorno. Ahora, esta imagen ya saben ustedes qué es, cómo se llama. ¿El plumbaje? Plumbaje, correcto. Y no es más que un curetaje, o sea, le quitaron los pulmones al paciente, los lóbulos superiores, y lo retacaron con las pelotas de ping-pong, ¿sale? O bolas de plástico de silástico. Ahora ya lo reconocen porque ya lo vieron. Entonces, todo esto que estamos viendo ahorita es información que se está ubicando en su cerebro para que ya lo puedan reconocer, porque ya lo conocieron. Pero tienen que estudiar y tienen que revisar el material. Ahora, fíjense en esta tercera imagen. ¿Qué ven? Todos, cualquiera. ¿Qué creen que sea esto? Un tumor. ¿En dónde crees que esté el tumor? En el pulmón derecho. Fíjate que si analizas la imagen con cuidado, puedes decir que no está en el pulmón. ¿Por qué? ¿Cómo dice Sergio? ¿Que está en la mama? Está en la mama. ¿Por qué no está en pulmón? Porque, ¿no es porque no lo desplaza? No, porque se... O sea, aquí al lado se ve también en las mamas, ya las vi. Se ve una densidad distinta a la de la masa, la del tumor que está ahí. Correcto. Y además se sale del pulmón. O sea, este contorno ya se salió, entonces ya no puede estar en pulmón. Entonces sí, es en glándula mamaria. ¿Y del otro lado tiene implante o no tiene implante? No. Sí lo tiene. Fíjense, aquí está la glándula mamaria y aquí se ve otra estructura circular que se sale de la dirección del pulmón. También tiene implante. Entonces, ¿por qué los tienes? ¿Por qué se ven diferentes? Porque uno está ¿qué? ¿Está qué? Porque está muy radiopaco. O sea que está... A lo mejor se calcificó. ¿Calcificado? Eso, calcificado. Ni modo que esté metalizado, ni modo que tenga medio de contraste. Entonces está calcificado, correcto. Entonces los implantes hacen una reacción inflamatoria alrededor inexorablemente, o sea, a fuerzas. Y a veces esta inflamación, proceso inflamatorio que se llama cápsula, se calcifica. Y entonces eso hace que el implante se quede todo duro, a veces le molesta a la paciente, a veces deforma la glándula mamaria, el perfil, y es una, digamos, secuela o complicación de los implantes mamarios. Entonces, ¿qué estamos hablando? De sombras. Sombras nada más. Ahora fíjense en esta imagen que estoy poniendo ahorita. ¿A quién le pregunto? Alguien que no haya participado. Un voluntario que no haya participado. Somebody. Lolita, venga Lolita, háblanos. Pues es una tele de tórax y hay zonas heterogéneas, radiopacas. No sé si sea como zonas de consolidación. Predomina en el pulmón derecho, pero también hay poquito en el izquierdo. No, lo que ves en el izquierdo es vascularidad. Aquí el problema es únicamente en el pulmón derecho. Efectivamente, así se describe. Es una opacidad heterogénea, mal delimitada. ¿Qué crees que sea? ¿Puede ser una neumonía? Es una neumonía, correcto. Es una consolidación. Así se ven las neumonías. A diferencia de los derrames. El derrame pleural, blanco y homogéneo. Ahora, ¿ven el corazón? El corazón, en la orilla donde se junta con el diafragma, ¿cómo se llama este sitio? Este ángulo, ¿cómo se llama? Aquí se junta el corazón con el diafragma, entonces se llama ángulo cardiofrénico. Entonces, este es el ángulo cardiofrénico izquierdo y este es el ángulo cardiofrénico derecho. Ahora,
Este ángulo se llama costo diafragmático, porque es donde se junta la costilla con el diafragma, ¿no? Suena muy lógico. Bien. Lolita, compara el ángulo costo diafragmático izquierdo con el derecho. ¿Están iguales? No, el izquierdo se ve más grande. Ajá. No sé si esté como deprimido el diafragma de ese lado. No, esto es normal. Ah, ok. Esto es anormal. Los ángulos costodiafragmáticos deben de ser así picudos. Y si no me creen, comparen con esta radiografía. Vean cómo está el ángulo costodiafragmático de aquí. Vean el ángulo cardiofrénico de aquí. Vean el ángulo cardiofrénico izquierdo. Y ahora el costo diafragmático izquierdo. Entonces, este está mal. Este es anormal porque tiene un poquito de líquido. Porque acuérdense que el líquido se va a la parte más declive y va a ser una pequeña curva parabólica. Ese tiene un derramito. Hay derramitos y hay derramotes. Este es un derramito. Chiquito, pequeñito. Secundario seguramente a la neumonía. Ahora, fíjense en el ángulo cardiofrénico izquierdo de esta paciente, cómo está bonito, nítido y bien delimitado. Ahora vean este ángulo cardiofrénico izquierdo que no está tan claro. Este tiene un poquito de cosita aquí que tiene densidad menor del corazón, menor que la del hígado, menor que del líquido. Entonces, ¿qué será? Si tiene menor densidad. ¿Qué es de menor densidad que las partes blandas? ¿La grasa? Correcto. Entonces, esta es grasa pericárdica. Correcto. Esta es grasa pericárdica y normalmente todos tenemos grasa pericárdica. Por ejemplo, este paciente tiene grasa pericárdica. No es que el corazón esté grande, aquí hay grasa pericárdica. Aquí no hay grasa pericárdica, es una paciente delgadita. Ahora, ¿ven esa burbuja? Este es el estómago. El estómago siempre o casi siempre está del lado izquierdo, abajo del diafragma. Y hacia afuera se puede ver el colon, a veces el ángulo esplénico, pero este es el estómago. Este es el colon. No es el estómago porque está muy afuera. El estómago queda aquí. El esófago baja por aquí y aquí queda el estómago. Este es el estómago. Este es colon. ¿De acuerdo? Bien. Avanzamos. Ahora, vean estos diafragmas. ¿Qué tienen de extraños o anormal? ¿Quién me puede decir qué tienen de extraños o de anormal? Vamos. Tienen como un espacio, ¿no? Hay un espacio, vean el derecho, hay un espacio entre el diafragma y el hígado. Y ese espacio es anormal. Entonces, ¿qué densidad tiene este espacio? Pues tiene densidad de aire. Lo que estoy viendo aquí es aire libre en la cavidad abdominal, neumoperitoneo. ¿Y por qué lo sé? Por la densidad de lo que estoy viendo. Y en el lado izquierdo tengo varias burbujas. Veo el diafragma, los diafragmas son así de delgaditos, finitos, así como este. Y aquí veo varias burbujas. Una de ellas es en el estómago y otras es aire libre subdiafragmático. ¿Y qué quiere decir el aire libre subdiafragmático? Que mi paciente está perforado. Y un paciente perforado va a cirugía sin excusa ni pretexto. Eso se conoce como neumoperitoneo. Y este signo se conoce como el signo de la gaviota. No la esposa del presidente, la ex esposa, sino la gaviota esa que hace así. ¿Por qué? Porque aquí se ve como si estas fueran las alas de la gaviota. El signo de la gaviota es equivalente a neumoperitoneo. Luego, ¿qué ven en esta imagen? ¿De qué lado está el problema en esta radiografía de tórax? José Luis Ríos Ruiz, dime, ¿de qué lado está el problema? ¿Del lado derecho? ¿Qué tiene? El diafragma se ve más elevado que del lado izquierdo. Normalmente el diafragma derecho es más alto que el izquierdo porque el hígado lo empuja y el corazón baja al izquierdo. Entonces es normal esa diferencia. ¿Qué otra cosa? Puedo ver también... Ve bien el pulmón, José Luis. Compáralos. ¿La vascularidad del pulmón derecho es más radiopaca que el izquierdo?
O sea que el izquierdo no tiene vascularidad. No hay vasos. Entonces aquí el problema es un problema de aumento de la radiolucidez pulmonar del pulmón izquierdo. Y sin vascularidad. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Neumotórax. Está ponchado el pulmón. Y esto que ven aquí es el pulmón colapsado. Y esto, ¿qué pasa aquí? Pues que no hay vascularidad porque el pulmón está ponchado. Entonces tiene un neumotórax. Y no solo eso, sino que la presión de este neumotórax se está haciendo un mecanismo de válvula y se está sobreinflando el pulmón y está desplazando la tráquea y el corazón hacia el lado derecho, lo cual puede llevar a que el paciente se muera porque tampoco pueda respirar con el pulmón derecho. Entonces, esto se conoce como neumotórax hipertenso o neumotórax, atención con S, pero pongan atención con C. ¿Me explico? Entonces, neumotórax, atención, es una urgencia en la que el paciente se puede morir si no le pinchamos el pulmón y le sacamos ese aire del pulmón para que pueda ventilar el pulmón derecho. Y luego ya le ponemos una sonda pleural para que se expanda el pulmón. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué si el pulmón está pues, pinchado y se supone que está colapsado, porque se está sobreinflando? O sea, el pulmón nosotros tenemos, digamos, la caja torácica, la pleura, luego viene la pleura visceral y el pulmón. Entonces, la caja torácica, en este espacio entre la pleura visceral y parietal, hay una presión negativa, que es lo que hace que cuando el músculo jala, el pulmón se va junto con el músculo y por eso podemos respirar. Si se poncha el pulmón y se pierde la presión negativa, el pulmón se contrae y queda un espacio. Si este espacio está comunicado al exterior o a la tráquea, y por eso se hizo el neumotórax, y entra y sale el aire libremente, pues no pasa nada, nada más el pulmón se poncha. Pero si hay un mecanismo de válvula en el que la entrada del aire, se permite la entrada del aire, pero no sale, entonces cada que el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, infla, pero no se desinfla, infla, pero no se desinfla. Entonces lo que estamos viendo aquí en esta imagen es la separación entre la pleura visceral y la pleura parietal que está dejando este espacio. Se hace un mecanismo de válvula en donde esté la ruptura, entra aire pero no sale, y entonces por eso se produce esta hipertensión. ¿De acuerdo? Sí, gracias, doctor. Ahora, vamos a ver esta otra imagen, esta radiografía, ya se nos está acabando el tiempo. En esta radiografía comparan el lóbulo superior izquierdo con el derecho. Es diferente. Aquí hay una estructura radiolúcida o una lesión radiolúcida. Es más, el problema de estas tres placas es radiolúcido. Solo que en la primera es aire subdiafragmático. En la segunda es aire en el espacio pleural, o sea, neumotórax. Y en la tercera es aire en una cavidad pulmonar. O sea, no es neumotórax, hay aire por destrucción en un pedazo de pulmón. Y esto puede ser una bula, puede ser un quiste o una caverna. Ya cuando veamos tórax vamos a ver cómo se diferencian cada una de ellas. Pero el problema en estas tres imágenes es radiolucidez. ¿Comprende? Bien, entonces ya le vamos a tener que parar aquí. Fíjense en estas tres imágenes. ¿Qué ven aquí en esta imagen? ¿Flores? No escuché, Sergio. ¿Flores? Flores, no, tibio, no son flores. Aquí, ¿qué ves aquí? Saki, ¿andas por aquí todavía? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué te parece? ¿Qué crees que sea? Parecen los botones de la flor. Sí, de hecho sí hay flores, Sergio, corrijo. Aquí sí hay una flor y aquí están los botones. Es una orquídea, doctor. Ah, caray. Bueno, tenemos una ecológica que sabe que es muy bien, una orquídea. A esto lo conocemos como tree in a bud, árbol en gemación. Así se conoce en términos radiológicos, árbol en gemación. Y esto es un signo radiológico para cierta patología pulmonar, como luego lo veremos. ¿Y ahora qué es esto, Saki?
Esa es otra flor, parece una dalia o un diente de león. No, es una dalia. ¿Una dalia? Ok, pues la neta yo no sé. Yo, Es una flor. ¿pero qué flor, Saki? Tú eres la experta. Ay, doctor. Sí, le veo cara de dalia o de crisantemo. Saki es experta porque tiene un jardín con un chorro de flores que cultiva, que me comparte y que están muy bonitas. Entonces, por eso es experta en este tipo de flores. Ya habló- Un girasol. No, no creo. No, para nada, no creo que sea un girasol. Ya buscaré alguna de girasoles. Muy bien, chicos, pues aquí acabamos el taller de estimulación temprana de rayos X. La siguiente clase va a ser taller de estimulación temprana de tomografía computarizada y nos programamos para examen el jueves, ¿sale? Bueno, por favor estudien, revisen el material. La clase la pueden ver todas las veces que quieran hasta que la comprendan y les caiga el 20 y nos preparemos de la mejor manera posible. Bueno, chamacos, que tengan buen fin de semana. No dejen de estudiar. Si tienen tiempo libre, vean la película 2001, Odisea del Espacio. Si quieren leer, lean Las Intermitencias de la Muerte de José Saramago. Se van a divertir. Y entre estudiado y estudiada pueden relajarse un poco. Dale, chamacos, pues que tengan buen fin de semana. Estamos Igualmente, doctor. Bye, profe, Salud, muchas gracias. gracias. Gracias.